Que el Señor te bendiga. Yo soy el pastor Aarón Martínez y estamos ya en el día número 16 de 40 días de ayuno y oración. Estamos continuamente esforzándonos para acercarnos a Dios. Recuerda, este ayuno tiene el propósito de acercarnos a ti y a mí, a nuestro Dios, a vivir una vida de acuerdo a su voluntad, para que tú y yo podamos experimentar su amor y estar cerca de Él. Porque dice su palabra, en su presencia existe plenitud de gozo, la alegría más grande que puede existir y que un humano puede experimentar únicamente se encuentra al lado de Dios, únicamente se encuentra estando en la presencia del Señor nuestro Dios. Y yo te quiero contar sobre una historia que está en la Biblia. Dice la escritura que había un hombre que deseaba volver al Padre, pero la condición en la que este hombre estaba no era la mejor, no era la ideal. Dice la escritura que había un hombre al cual el Señor le entregó parte de su herencia y este hombre se fue y malgastó todas las cosas que tenía. Lo gastó de mala manera y llegó a tal punto que despilfarró todo lo que tenía y estando ya sin ningún peso, sin ningún centavo en su bolsillo, llegó a estar en una condición de miseria tal, de tal miseria, que deseaba comer el alimento que los cerdos se comían. Sí, los desperdicios de comida que la gente juntaba para darle a los cerdos. Este hombre deseaba comer de esa comida porque estaba en un estado tan miserable. Pero un día, dice la escritura, entró en sí. Sí, entró en sí y dijo, pero ¿qué estoy haciendo deseando comer lo que los cerdos comen? ¿Por qué estoy viviendo en una vida tan miserable? Y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Muchas personas se encuentran en esa misma condición en sus vidas. Hay unos que ni siquiera han despilfarrado las cosas que tengan, pero han estado viviendo en un estado miserable del cual Dios los quiere sacar. Hay gente que vive en tal estado de miseria que no puede estar en paz sin tomar alcohol para sentirse mejor. Hay mucha gente que se encuentra en tal estado de miseria y tan necesitado de afecto, tan necesitado de amor, que lo único que tiene que hacer es drogarse y participar de cosas terribles para poder sentirse bien y llenar el vacío del corazón. Y yo conozco muchas personas que viven así. No pueden estar en un estado normal y en paz ni en su casa, ni en su familia, aunque parezca que lo tengan todos. Hay gente que vive en un estado de miseria, teniendo familia, teniendo esposo, teniendo esposa, teniendo hijos, teniendo trabajo, al parecer teniéndolo todo. Sin embargo, se sienten tan vacíos en el interior porque no tienen a Dios. Y piensan que al acumular riquezas podrán saciar el vacío que sienten en el corazón, pero eso es imposible, de verdad imposible. Y muchas personas, te digo esto, teniéndolo todo, llegan a entrar en depresión. ¿Por qué? Porque están viviendo igual que ese hombre del cual te estoy hablando en la Biblia, en un estado de miseria, deseando las migajas de este mundo, llorando de tristeza, viviendo en soledad, quejándose todo el tiempo, estando en un estado de depresión y de desespero a causa de la vida desviada de Dios que están viviendo. Sin embargo, dice la Escritura, así como ese hombre un día entró en sí y dijo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué clase de vida es esta? Merezco estar en paz, merezco estar en amor de Dios, merezco a vivir una vida mejor, puedo vivir una vida mejor y Cristo Jesús me da la oportunidad de vivir esa vida mejor. Él ha pagado el precio para que yo pueda vivir esa vida y él, de pronto ese hombre, dice la Escritura, entró en sí y empezó a caminar para regresar a la casa del Padre. Tú y yo estamos procurando que mucha gente haga esto a través de estos ayunos y de esta oración. Sí, que emprendan el camino de regreso a la casa del Padre para acercarnos a Dios. Debemos acercarnos a Él con arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios por los pecados que tú y yo hayamos cometido, diciendo, Señor Jesús, perdóname. Yo entiendo que tú tienes una vida mejor y que esta vida que estoy viviendo no es lo ideal para mí. Tú ya pagaste el precio para que yo viva en paz, para que yo viva en comunión con Dios y eso es lo que quiero hacer. Empiezas a orar, empiezas a ayunar, empiezas a dejar las cosas malas que antes hacías y que antes veías y te empiezas a consagrar para Dios. Esa es la manera en la que tú y yo emprendemos el camino de regreso a la casa del Padre. Sí,
Esa es la manera precisamente en la que tú y yo emprendemos el camino a la casa del Padre. Y estamos ya caminando, llevamos 16 días con ¿Por qué? Que deseamos regresar a la casa de donde está nuestro Señor. Cuando este hombre que se sentía en miseria dijo, voy a regresar a la casa del Padre, y emprendió el camino, y mientras caminaba decía, y cuando llegue a la casa de mi Padre le voy a decir que ya no me trate como uno de sus hijos, que me haga menos, no importa, pero yo quiero estar viviendo cerca de Él, porque sé que Él es mi provisión, porque Él sé que es mi cuidado, porque Él es mi fuente de amor, Él es la fuente de la paz, Él es el perdón, Él es la vida. No quiero volver a sentirme muerto, nunca más quiero estar vivo junto a mi Señor. Y cuando él iba caminando a la casa del Padre y llegó, ¿tú qué crees cómo lo recibió el Padre? El Padre no le reprochó las cosas que había hecho. Dice la Escritura que el Padre, apenas al ver a su hijo, corrió a sus brazos, lo abrazó, lo besó. Dice la Escritura que tomó el anillo de autoridad que el Padre tenía en su dedo y se lo puso en la mano, en el dedo de su hijo. Porque aunque el hijo quería ser inferior en la casa del Padre, el Padre le dijo, no, tú sigues siendo mi hijo. A pesar de que te hayas equivocado y estás volviendo ahora, yo no te veré de manera inferior, no te veré de manera diferente. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y nada puede cambiar eso. Lo mismo sucede contigo y lo mismo sucede conmigo. Esto es precioso. Si nos hemos equivocado en alguna manera, podemos enmendar el camino mal que hayamos tomado y empezar a vivir de la manera correcta delante de Dios. Es precisamente lo que estamos haciendo. Te digo una vez más, en ese ayuno y oración estamos acercándonos a Dios, volviendo a la casa del Padre, porque anhelamos su presencia, porque anhelamos su Santo Espíritu en todo nuestro ser. Y aunque a veces en tristeza nos acercamos a Él, podemos sentir de parte de Dios que Él nos vuelve a decir, hijo. Él nos vuelve a decir, hija. No somos extraños en la casa del Padre, no lo somos cuando nos acercamos. Su amor nos abraza, así como este padre de la historia que contó Jesús abrazó a su hijo y le dijo, no, no serás considerado como alguien inferior en mi casa, tú eres mi hijo y nadie cambiará eso. El padre, dice la Escritura, después de ponerle ese anillo de autoridad en la mano del hijo, le quitó las vestiduras sucias y mal olientes y le puso vestiduras nuevas, limpias, blancas, resplandecientes. La Biblia dice que cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados son lavados, somos limpiados por causa de Jesús, y nuestras ropas sucias de vergüenza, esa vida de vergüenza, esa vida de tristeza, de soledad, de miseria, queda fuera de nosotros. Y el Señor nos reviste de pureza y de santidad. Sí, de pureza y de santidad, de manera que vivamos agradablemente para Dios. Y eso es lo que en Jesús encontramos. Recuerda, si tú te sientes solo, si te sientes vacío, tú puedes emprender el camino y decir, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué clase de vida es esta? Tengo esposa, tengo hijos, tengo una familia que me ama. ¿Por qué me siento tan miserable? Debes correr de regreso a los brazos del Padre y siempre encontrarás en Él perdón y misericordia. Recuerda, tú tienes esperanza todavía de enmendar tu camino, de tener una vida en paz, de tener a tu familia en Dios. Imagínate qué precioso sería que tu casa, que tu familia, que tus hijos sirvieran a Dios, y de pronto de haber estado viviendo en alcohol, en drogas, en peleas, en contiendas, en sentirte vacío, en sentirte herido todo el tiempo, de pronto vivas una vida en paz, llena de Dios, donde en tu casa hay alabanzas, donde en tu casa se escuchen predicaciones, donde el trato con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos sea lleno de Dios, lleno de amor. Ir a adorar a Dios todos los domingos y los servicios entre semana, llegar a tu casa y sentirte en paz, donde la tristeza se va totalmente y una alegría increíble viene a vivir al corazón de las personas que viven de la manera en que Dios quiere. Eso es lo que Dios te está ofreciendo, una vida nueva. Y no solo es en este mundo, porque lo que es en este mundo podemos verlo rápido al acercarnos a Jesús. Lo importante de todas las cosas y el regalo más grande es que estaremos viviendo por la eternidad con Él. Eso es lo más grande y lo más precioso. Eso es lo que ha hecho Jesús. Jesús vino a romper la vida, las cadenas que nos ataban al pecado y a la destrucción. Jesús dijo, si ustedes creen en mí, aunque estén muertos, vivirán.
Si tú te sientes tan muerto en tu interior a causa de la vida de maldad que has estado llevando, recuerda que si sigues vivo puedes emprender el camino del arrepentimiento y puedes acercarte a Dios y Él te restaurará. Sí, lo hará. Y yo creo que así será. Por eso te estamos animando a que vuelvas a Dios, que tomes el camino de regreso y que le compartas esto a otras personas. En el santo nombre de Jesús, te invitamos a que así lo hagas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Recuerda, estamos en ayuno y en oración durante 40 días con el propósito de acercarnos a Dios. Que el Señor te bendiga y recuerda, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Comparte esto con otras personas que lo necesiten. Estamos esforzándonos para llegar a Dios y estamos tratando de compartir esto contigo para que tú vuelvas a Él también. Dios te bendiga, sigue adelante, esfuérzate y sé muy valiente, que el Señor nos espera en la casa del Padre. Bendiciones.